Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística de la mano de las empresas claves del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el CRO de OnTrack AI Tech. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Quintana, director general de Ibertinsa, una empresa especializada en carga completa y transporte internacional. En esta entrevista, Miguel nos hablará desde su experiencia de más de 25 años en el ámbito logístico y las tendencias tecnológicas que están marcando el futuro del transporte hoy en día. Conversaremos sobre temas tan interesantes como la importancia de la captura y análisis de la información, la planificación y la integración entre diferentes actores de la cadena logística, o sobre cómo Ibertinsa enfoca las tecnologías emergentes para diferenciarse en el mercado. No te pierdas esta interesante charla en la que exploraremos cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías están transformando el sector logístico. ¡Comencemos! Pues lo primero que voy a hacer es presentar a nuestro invitado de hoy, a Miguel Quintana, que muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte y es un placer tenerte porque es difícil, si no único, diría, encontrar a alguien que tenga 25 años de experiencia, que además tenga una formación de técnica, que sea ingeniero industrial, que durante esos 25 años haya tenido puestos directivos en el sector de la logística, pero lo que más destacaría serían dos cosas tuyas, Miguel. La primera es que tienes una visión privilegiada en base a tu experiencia porque es muy holística. Has estado en proveedor, has estado en cliente, has estado como consultor, incluso con tu propia consultora, has estado en el mundo docente, en la formación superior para profesionales. Eso hace que puedas ver cualquier cosa a la que hablemos desde todos los ángulos posibles. Y adicionalmente también, y lo vemos ¿no? cuando hablamos juntos o en tu trayectoria profesional, también siempre has estado buscando la manera de transformar a través de la tecnología, a través de los procesos, a través de la organización como una herramienta clave a la hora de mantener la competitividad en todas las empresas que has dirigido. Entonces, muchas gracias por estar allí, es un placer y nos vamos al barro y te voy a tirar la primera pregunta. Muchas gracias, Nacho, el placer es mutuo. Gracias por la invitación. Pues la primera pregunta, ya metiéndonos en el barro, va a ser, te voy a preguntar muy generalmente, porque este podcast es de tecnología, pero empecemos preguntándonos, oye, pero ¿cuál es el papel de la tecnología en el transporte? ¿Qué debe hacer la tecnología por el transporte? Que me gustaría oír tu visión ahí. Mira, yo antes de entrar en el detalle de qué debe hacer, sí que me gustaría recalcar dos ideas que yo creo que son fundamentales. Y luego ya entramos en el detalle de los diferentes apartados o campos en los que yo considero que la tecnología es fundamental para la estrategia de las compañías. Lo primero es que la tecnología, desde mi punto de vista, no es un medio, no es un fin, sino es un medio, ¿vale? Eso es fundamental. Tenemos que saber para qué la queremos utilizar. Y eso previamente requiere conocer las tecnologías que tienes al alcance de la mano. Por tanto, es muy importante estar actualizado, saber cómo se va moviendo el mercado. Pero sobre todo es importante saber qué es lo que quieres hacer. Esto, desde mi punto de vista, es la primera idea fundamental. La tecnología como medio y no como fin. La segunda es que es algo que en los últimos tiempos pues se ha democratizado mucho, está al alcance de todos. Cosa que es una gran ventaja. No requieres grandes inversiones, no requieres grandes infraestructuras para ser capaz de disponer de las últimas tecnologías y, por tanto, pues beneficiarte del valor añadido que aportan, ¿no? Entonces, a partir de esas dos ideas, que siempre han sido como ideas de cabecera en todo lo que tiene que ver con la tecnología y entrando un poco en el ámbito del transporte, bueno, esto es una clasificación mía, pero creo que más o menos tiene sentido. Yo clasifico la tecnología en tres funciones, en tres apartados. Primero, aquella que me permite capturar datos, ¿vale? A día de hoy
pues vamos todos con un ordenador en la mano, con un smartphone, que es una fuente de captura de datos, y no solo eso, sino también pues todos los sensores, la inteligencia de las cosas, el IoT. Al final tenemos capacidad de captar infinidad de datos relacionados con nuestro negocio, ¿no? Y eso es un elemento importante. Hay una segunda pata de la tecnología que es ¿para qué lo utilizo, no? O sea, yo todo esto lo quiero para algo. Entonces, desde pues todas las capas de Business Intelligence que me permiten tener una visión de lo que está pasando, a sistemas más de planificación, de previsión de la demanda, de optimización de rutas, que se alimentan de datos que al final constituyen un modelo sobre el que actúan los diferentes optimizadores. Y por último, un tercer capítulo que me parece también muy importante, que es nos sirve para relacionarnos con otros actores de la cadena, ¿no? Las tecnologías de comunicación. Entonces, bueno, pues hace ya bastante tiempo, pero no tan lejano como podría parecer, pues no teníamos los móviles para comunicarnos, algo que parece como sencillo, ¿no? Ni siquiera teníamos el correo electrónico. Bueno, eso parece la prehistoria, pero estamos hablando de 30 años, no estamos hablando de mucho más, ¿no? Lo que pasa es que aquí el tiempo va muy rápido. Y estas tecnologías estamos hablando del blockchain, o en el transporte estamos hablando del CMR electrónico, etcétera, ¿no? Pues también es un campo que nos tiene que ayudar a relacionarnos mejor pues con nuestros clientes, con nuestros proveedores y pues al final con todos los eslabones de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, pues en cada una de estas cosas están pasando pues muchos cambios, y lo que es importante es que estemos informados o enterados, ¿no? de qué es lo que está pasando, para a partir de ahí pues tomar tus decisiones y constituir tu puzzle, ¿no? Tu mapa tecnológico. Muy bien, me quedo con dos ideas. Me quedo la primera, que me parece muy potente: la tecnología no es un fin, es un medio. Y la segunda conecta con esto, si es un medio, pues hay que estructurarla desde el para qué, y me ha parecido muy bueno el esquema de tomemos los datos, tecnología para tener los datos, tecnología para tratarlos, planificar, tomar decisiones, y tecnología para conectarnos. Yo creo que ese marco es fantástico para que nos introduzcamos en el futuro próximo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que viene, ¿no? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuáles son las tecnologías? Se habla mucho de inteligencia artificial. ¿Qué esperas tú en el transporte? ¿No de la inteligencia artificial o de alguna otra que puedas ver como lo que ahora nos toca como siguiente ola? Sí, realmente para mí el tema de la inteligencia artificial estoy bastante expectante. Si te soy sincero, tengo la sensación de que va a venir a cambiar las reglas del juego y que será muy importante y que puede constituir una fuente de ventaja competitiva al utilizarla bien. Pero creo que es algo tan potente y tan nuevo que nos cuesta mucho todavía imaginar cuál va a ser el calado. Y también, y yo aquí te hablo desde mi perspectiva particular, cómo meterle mano a esto, ¿no? O sea, y es el momento de meterse en esto. Bueno, para empezar, a veces inteligencia artificial es como un poco mantra, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Esto es alguien que hace el trabajo por ti, es alguien que es más listo que tú. Esto ya es lo mismo que hacía antes los sistemas los algoritmos de optimización. Bueno, yo creo que ninguno lo tenemos del todo claro, pero tampoco me parece que sea tan importante acotar los límites. Para mí, dos cosas. Primero, desde mi punto de vista, es una tecnología que va a venir a cambiar las reglas del juego. Yo, por ejemplo, me imagino en ámbitos como el de Customer Service, ¿no? Pues yo me imagino, y con la poca experiencia que todavía tenemos en estas tecnologías, pues creo que es una auténtica revolución. O sea, el poder relacionarte en un lenguaje natural con tecnología, desde que llega un punto que ni siquiera llegas a saber si estás hablando con una máquina o con una persona, pues como idea, que sí parece Blade Runner, que se ha hecho realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas pues van a venir a cambiar las reglas del juego. Pero a la vez, creo que eso no invalida todo lo que teníamos. O sea, nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer en el ámbito tecnológico que no tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es importante también. Esto no nos vuelve a poner en la primera página de nuestro mapa tecnológico, sino simplemente viene a ser un elemento adicional, de verdad. De nuevo, lo mismo.
cuál es mi estrategia de negocio, cuál es mi propuesta de valor y cómo me ayuda las tecnologías que hay y las que vendrán y las que están surgiendo a todo esto, ¿no? Entonces, para mí, realmente me parece un cambio muy, muy potente. De hecho, a nivel tecnológico me parece de lo más potente, y con la gente que hablo y con expertos que hablo, ninguno tiene todavía claro esto que va a suponer, pero a todos les da que esto va a ser bastante heavy, ¿no? Pero como digo, o sea, tenemos infinidad de cosas por hacer que no tienen que ver con este desarrollo tecnológico. Es decir, no tenemos que esperar a ver, bueno, a ver si me aclaro un poco para ya decidir qué hago. Voy a paralizar mis inversiones en sistemas porque esto parece que va a dejar viejo todo lo demás. Bueno, pues no. Bueno, yo no creo que haya que hacer eso y tampoco creo que vaya a ser así, ¿no? Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. Coincido contigo. Yo también tengo la sensación de que estamos en el comienzo de algo transformador con la inteligencia artificial. Y también coincido contigo, cuando estás en el comienzo de algo hay incertidumbre de qué, incluso de qué es ese algo, ¿no? De qué forma acaba cogiendo. Pero es verdad que la potencia de lo que puede traer suena prometedora. Y también me gusta mucho esa idea de que es doble, de no paralizar y de ojo que hay cosas pendientes. Te quería preguntar sobre eso, porque de hecho yo soy de los que piensa que seguramente la inteligencia artificial obtiene valor cuando accede a datos, cuando accede a cosas de las que de verdad puede aprender, y eso depende de lo que tú tengas dentro. Los datos en el transporte van a ser aquellos que tienes en tu diferente mapa de sistemas, ¿no? Y si tu mapa de sistemas es parcial o incompleto, pues a lo mejor no podrá acceder a la inteligencia necesaria para poder dar el valor. ¿Qué deberes ves tú que quedan ahí pendientes? O sea, ¿qué cosas son aquellas que te dicen, oye, hay todavía cosas que como sector yo creo que no hemos llegado al punto, y hay otras que ya están en el punto? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo, bueno, primero una visión general del sector del transporte. El sector del transporte en general es un poco reactivo ante la tecnología, no es el promotor de la tecnología. Entonces aquí entras un poco en la discusión de si es por el talento o no que hay, talento tecnológico, o viceversa. Yo creo que al final todo esto es un bucle que se realimenta. Tú tienes el talento, el tipo de talento que buscas, y por tanto eso al final condiciona lo que eres. O sea, entonces si buscas otra cosa, serás otra cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, mira, y utilizando un poco el esquema de los 3 bloques que te comentaba. A ver, hay un primero que es el de la captura de datos. ¿Vale? La captura de datos, esto está muy avanzado. O sea, la trazabilidad con el móvil se solucionó el problema. Quiero decir, antes, cuando tú querías hacer un tracking de última milla, pues o le ponías una PDA a un conductor que te costaba 1.000 y pico euros, y que además tenías luego que mantenerlas, y que además luego tenías conductores propios y conductores que no eran tuyos, o sea, que eran subcontratados y demás. Pues todo eso era muy complicado. El móvil vino a comerse todo eso, ¿vale? Todo el mundo tiene un móvil y por tanto haces una app que es muy fácil de desarrollar y tienes datos. Con lo cual, la parte de tener datos, o por ejemplo, si eso lo llevo no al conductor, sino en el mundo del transporte, al vehículo, ¿no? Pues todos los sensores, toda la información que te proporciona las centralitas de los vehículos, o los sensores que puedas añadirle, que de nuevo también son bastante baratos. Yo creo que esa parte, tenemos muchos datos, ¿vale? Creo que ahí tenemos una tarea pendiente, que es, vamos a organizarlos bien, porque tenemos tanto que nos hemos empachado un poco de datos, y a veces cuesta un poco discernir, y entonces, pues de nuevo, tienes pues una sobredosis de datos y no consigues llegar a tu finalidad, que es tomar decisiones con ellos, o entender cosas con ellos, o que al final que te ayuden en alguno de tus procesos de negocio, ¿no? Por tanto, la trazabilidad superada, la estructuración de esa información, yo creo que estamos todavía bastante verdes, y ahí además tiene que ver con cómo rompo con los sistemas que tenía, con el legacy que tengo, con mi forma de ver la realidad hasta antes de que tuviera todos esos datos, ¿no? Eso no es un ejercicio sencillo, pero yo eso que diría casi que es
el primer escalón. El segundo, una vez que tengo los datos y los tengo bien estructurados, es, oye, explotarlos mejor. Entonces, claro, aquí hay cosas como cuadros de mando, business intelligence, toda esa capa analítica, que parece muy obvio, ¿no? Pero las empresas siguen estando muy verdes en ese sentido. Los que tienen muchos datos, pero todavía les cuesta un poco organizarlos de la manera que les ayude a tomar decisiones. Por tanto, ahí tenemos también un poco una cierta tarea pendiente con cosas de las que ya las tenemos y que están asentadas como tecnologías maduras en el mercado, ¿no? Siguiendo la planificación, ¿no? La optimización. A todos nos encanta hablar de optimización y además parece como bastante obvio. Oye, pues como no utilizas, bueno, pues si ahora tú vas a meter, primero, para que el optimizador funcione bien, el modelo tiene que estar bien. Para que el modelo esté bien, tiene que estar bien parametrizado. Por lo tanto, tienes que haber estructurado toda esa información. Y luego tienes que integrarlo en tus procesos de negocio, porque tú puedes querer hacer una optimización dinámica todos los días de las rutas, pero por tu propia forma de trabajar es imposible, ¿vale? Pues entonces, pues no podrás hacerlo. Entonces sí que hay todavía muchísimo recorrido, y eso vosotros lo conocéis bien, en cómo la tecnología me ayuda a tomar decisiones, ¿no? A tomar decisiones, por un lado de planificación y por otro lado de seguimiento en la ejecución, que a fin de cuentas, pues viene a ser un poco estar en la misma órbita, ¿no? Y luego tenemos el tema de la intercomunicabilidad, ¿no? Entonces, claro, aquí hemos avanzado cuando son integraciones uno a uno, ¿vale? O sea, pues al final nuestros sistemas, pues oye, pues al final ya no nos comunicamos vía Excel, ¿no? Pues hacemos unas APIs que conectan los sistemas con otros y se están hablando, ¿no? Pero es un uno a uno, ¿no? Lo que falta es un idioma universal que nos ayude a comunicarnos mucho más fáciles. Y esto es muy complicado porque pasa por tener estándares y los estándares pues son complicados. Y esto, por ejemplo, es muy claro en el tema del CMR electrónico, ¿no? Del ICMR. Porque claro, tú dices, ostras, es que si quiero que toda la cadena de eslabones que no están en comunicación uno a uno hable el mismo idioma, pues tiene que ser sobre un estándar concreto. Y por supuesto que la tecnología me permite que oye, pues que al final, en vez de que esté digitalizado, que no tenga que trabajar con papel, el tema es cómo hablo el mismo idioma. Y luego hay unas ciertas paradojas, porque yo el otro día estaba en una sesión sobre el ECMR, ¿no? Y hablaban de una de las dificultades, es, oye, ¿cómo acreditas tu identidad digital, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero y cuando haces un garabato, ¿cómo acreditas que eres tú el dueño de ese garabato, ¿no? O sea, que a veces también hay algunas paradojas en ese sentido, ¿vale? Y yo creo que ahí esto es más complicado porque ya no requiere, no depende de la iniciativa personal. También temas como el blockchain o como ciertas tecnologías que hacen que toda esa información que te compartes no puedas modificar. Básicamente es lo que te aporta, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucho por hacer también. Ahora, el estándar o lo ponen los dominantes en el mercado o pues al final es muy difícil que acabe estableciéndose de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también otro importante menos. Luego es muy gracioso porque te dicen, no, antes del año 2025 tenéis que haber quitado el papel y dicen, ya, pero si no hablamos el mismo idioma, ¿cómo quieres que lo haga, no? Entonces van posponiendo la fecha. Bueno, 2026, bueno, espera un poco más. Sí, eso, ya, pero habrá que solucionar el problema de los estándares. Si no, esto es muy complicado, ¿no? Oye, pues vamos, coincido 100%. Mira que me gusta discutir, ¿eh? O sea que... Además sería de mala educación el invitado. Me quedaría aquí hablando que luego lo tendremos que cortar aquí, pero luego seguiremos tú y yo hablando. Porque la verdad que me llevo muchas cosas. Miguel, me llevo el que nunca hay que olvidar que la tecnología es un medio, no es un fin en sí misma. Yo creo que eso hay veces que cuando te centras ¿no? en lo tecnológico y en la vorágine, a veces se olvida. Y no, la tecnología es un medio que se tiene que integrar armónicamente con tus procesos de negocio, con tu estrategia, tu ventaja competitiva, tu manera tu propuesta de valor, y eso no hay que olvidarlo nunca. También me quedo con esa sensación de inteligencia artificial como una nueva ola, y con esa actitud que hay que tener ante las nuevas olas al principio, que no sabes por dónde va a salir, no va a ser cómo de grande va a ser, pero que hay que estar abierto a ella, que hay que tener curiosidad, porque si no, pues la ola te pasará por encima y perderás los beneficios de subirte.
Y luego también me quedo con esa visión oye, pero tenemos deberes pendientes. Hay un campo que yo coincido, que los deberes están hechos, que es el de la adquisición del dato, o por lo menos está muy avanzado. Muy avanzados. Muy avanzado. Hay otros dos campos, el qué hago con los datos, que hay diferentes niveles, como nos has contado, ¿no? Hay diferentes niveles desde el tratamiento, desde la extracción de valor al dato, a empezar a jugar con los datos para optimizar y ligarlos con tus procesos de negocio. Y luego de la interconexión, y que quizá ahora vamos a vivir unos tiempos donde vamos a tener que subirnos a una ola a la vez que vamos, ¿no?, acortando nuestra distancia con lo que la tecnología actual ya nos promete. Muchísimas gracias, ha sido un placer, muchísimas gracias por acudir a la invitación, y ahora seguimos hablando. El placer es mutuo, gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.